En estos momentos vamos a continuar con el estudio del libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo le llama hijo verdadero en la fe? La palabra que puede ayudarnos a entender este versículo es la palabra fe. No está hablando de un hijo, pues, desde el punto de vista literal, sino que está hablando de un hijo en donde él compartió el evangelio, lo instruyó, lo capacitó, y ahora, entonces, le da una misión. Veamos lo que dice a continuación el texto. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Tres puntos muy importantes que el apóstol Pablo considera que debe de tener su hijo. Gracia. Bueno, la gracia es un regalo. La gracia es estar conectados con Dios. La gracia es disfrutar del perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, el otro punto que dice gracia, misericordia. La misericordia sabemos de que es el resultado del amor de nuestro Dios, porque si hay misericordia, Dios no nos juzga por nuestro pecado, sino que presenta una solución al problema que hay en nosotros. Entonces, Dios dio misericordia a Pablo, ahora él ruega por misericordia para su hijo, para que él pueda estar en una estrecha relación con nuestro Dios. Ahora luego menciona la palabra paz. La paz es fundamental. ¿Por qué? Porque donde hay paz, hay armonía. Y donde hay armonía, pues se puede realizar todo porque hay una buena relación con todas las personas, a pesar de los problemas que puedan haber. Ahora, por el trabajo que el apóstol Pablo iba a realizar, definitivamente era necesario que existieran estos tres elementos en la vida del apóstol Timoteo, palabras que le expresa el apóstol Pablo. Ahora, veamos el versículo 3. Dice: te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo se queda en Éfeso y la misión número 1 es decirle a los falsos maestros: momento, ya no sigan enseñando que hay necesidad de circuncidar a los gentiles para que puedan tener el perdón de pecados. La circuncisión fue fundamental, fue una necesidad, pero ahora estamos en otro momento. Ahora solamente se necesita la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es suficiente. Entonces, lo que primero tenía que enseñar Timoteo a la iglesia que está en Éfeso, específicamente a los falsos maestros, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, y es que su tradición, sus creencias no tenían que mezclarlo con la gracia, porque donde hay gracia no hay necesidad de circuncisión. La sangre de Cristo es suficiente para que las personas reciban el perdón de pecados. Es interesante porque los judíos, oigan, cuando ellos reciben esta información y que Pablo lo comunica
a los que están en Galacia, Colosas y a un montón de congregaciones cuando él iba directamente a las sinagogas. Les iba a predicar que Jesús es el Mesías y que Jesús es el que da el perdón y la esperanza de la vida eterna. Ahora, era un gran conflicto para ellos. Ellos por generación y tras generación estaban seguros que la circuncisión era fundamental, porque la enseñanza que habían recibido es de que al ser circuncidado pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no habían entendido que ahora en la gracia ya no hay necesidad de ese punto que es la circuncisión. Ahora, absorber, creer en esto, a muchos les era difícil. Por eso es de que, a pesar de que se convencían de que Jesús era el Mesías, estaban siempre tratando de obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Pero Dios eligió para explicarle a estas personas. Ahora, me llama mucho la atención porque Dios eligió a un hombre que sabía muy bien todo. Siempre tenemos que recordar de que el apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Y cuando ustedes estudian quién es un fariseo, era una persona conocedora de la ley. Perfectamente sabía todo. Las leyes que Dios había establecido, Pablo lo sabía perfectamente, lo enseñaba y era una convicción bien fuerte en él. Por eso es que perseguía a la iglesia, por eso seguía a los seguidores de Cristo. Ahora, Pablo viene y les explica, no necesidad de circuncisión. Muy bien. Ahora, el problema para ellos se resuelve. No todos lograron creer en esto, pero los que entendieron que realmente ahora es solo la sangre de Cristo Jesús, entonces ellos ya no siguieron insistiendo, pero el problema persistió porque ustedes saben que cuando alguien da una enseñanza, pues algunos se convencen, otros, yo no mucho le creo a este, y continúan con su creencia. Esa es la realidad del mundo, esa es la realidad del ser humano. Ahora, apliquemos nosotros a nuestra época. O sea, ahora trasladémoslo al siglo XXI. ¿Qué es lo que le están agregando las personas para que tengamos el perdón de pecados? Cuando nosotros hacemos un estudio profundo de la creencia del mundo, nos damos cuenta de que han agregado demasiadas cosas para que podamos estar en paz con Dios. Por ejemplo, usted piense por un momento, ¿qué es lo que le han agregado? Bueno, el día de hoy estuvimos considerando y hemos considerado siempre de que hay un grupo que le ha agregado un punto. Ya usted puede recordar lo que le han agregado, pero yo le voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo he vivido. Hay un grupo de que obliga a las personas a bautizarse. Y les dicen, tienen que hacerlo, y las personas dicen, no, pero si ahorita no quiero. Y las personas dicen, bueno, tiene que hacerlo porque si no lo hace, se va a ir al infierno. O se puede morir hoy. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Hay presión para que las personas puedan bautizarse. Ahora, eso es agregar lo que no está en la Biblia. Porque nosotros encontramos varios ejemplos y todos son voluntarios. Las personas que se bautizaban, ellas mismas pedían su bautismo. Tenemos el caso del eunuco. Felipe le explica de una manera amplia acerca de lo que es el evangelio. Y cuando pasan por el agua, él mismo dice, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y tenemos en el caso también de
Cornelio, en el capítulo 10 del libro de Hechos, pues el apóstol Pablo, miren cómo hace una pregunta. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Los que oyeron el mensaje se convencieron. No hubo oposición, pero él primero pregunta. ¿Alguien se opone? Y nadie se opuso, entonces él en ese momento los bautiza. Estamos hablando de lo que actualmente la gente ha añadido para que las personas tengan el perdón de pecados. No estamos hablando que el bautismo no es fundamental. Estamos hablando de la presión. Ahora, hay otro punto de vista también a nivel general y es la palabra aceptar. Cuando uno llega a un grupo y escucha el mensaje de Jesús, entonces vienen personas que ya están entrenadas y se acercan a los amigos y le dicen, acepte a Cristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo. Y entonces las personas dicen, ay, yo voy a aceptar a Cristo porque ya no me dejaron en paz. Eso es agregar. La palabra de Dios no nos enseña que nosotros tenemos que obligar a la gente para que tengan un encuentro personal con nuestro Dios. Todo es voluntad, decisión, es análisis, es convencerse de que realmente yo necesito de Dios. Ese es el punto. Muy bien, entonces ahora quizás usted tenga algunos otros puntos, ahora considérenlos. Lo que la Biblia habla de una manera clara, directa, es que Cristo vino a este mundo, derramó su sangre y al tercer día resucitó para dar el perdón de pecados. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8, la Biblia dice que oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio y fueron bautizados. Ese es un proceso normal, voluntario, que la persona que ha escuchado el Evangelio cree que es la solución al problema que tiene, entonces ya luego se bautiza y él va a decir, necesito mi bautismo para tener ese encuentro personal con nuestro Dios. Si usted tiene algunas preguntas, comentarios, usted puede escribir y decir, hermano, pues definitivamente usted nos está engañando. No hay problema. Podemos continuar explicándoles a través de la palabra. Pero lo que sí estamos seguros y lo enseñamos hoy, mañana y siempre es de que Jesús vino ¿para qué? Número uno, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Número dos, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y número tres, Él vino a redimirnos. Él se dio a sí mismo para que nosotros tengamos paz para con nuestro Dios. Que Dios les bendiga y el día de mañana continuamos con este emocionante estudio que creemos que será de bendición para su vida.